Saludo con gusto a Alma Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Alma, muchas gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Hace una semana comenzaron las conferencias vespertinas para tratar de explicar el contenido de los libros de texto, pero parece que se ha quedado solo en una exposición de cómo son o cómo dicen que son estos libros, no una intención de corregir algo. Bueno, yo creo que desde la primera conferencia dejaron muy claro desde la SEP que no tenían mucha intención de que el espacio fuera de rendición de cuentas y de reconocimiento de los problemas que tienen los libros de texto y todos los distintos situaciones no resueltas en este proceso. Entonces, me parece que, pues, básicamente ha sido como un ejercicio muy similar al que tiene el presidente en las mañanas, una sola versión, preguntas muy a modo, ¿no? Y es solo de un lado, no del otro. Entonces, me parece que en ese sentido, además, después de ese primer día, creo que se ha perdido totalmente el interés por estos espacios, ¿no? Yo quisiera saber cuánta gente realmente los está siguiendo, porque no lograron constituirse en un espacio de diálogo y donde pudiéramos escuchar cuáles son las soluciones que va a plantear la Secretaría de Educación Pública ante los inminentes problemas al inicio de clases. Si no es en estas conferencias vespertinas, ¿en dónde debería darse un espacio para un diálogo real? Bueno, yo sí lamento que no existan estos espacios. Mañana va a haber un foro en la Cámara de Diputados de 2 días de discusión sobre algunos de los problemas más importantes que se han encontrado en los materiales que presentó la Secretaría de Educación Pública. Creo que el Congreso, la Cámara de Diputados o de Senadores pueden ser estos espacios para poder dialogar, ¿no? Más ampliamente y para poder plantear las dudas que existen en este momento sobre los libros. Hace un rato se publicaron apenas los programas oficiales que debieron de haber sido la base de los libros de texto. Entonces, creo que pues vamos a tener que usar otros espacios donde se pueda dialogar de manera pues académica, con expertos, con gente con experiencia, con maestros también, por supuesto, sobre el tema de los libros, pero no es en estos otros espacios que ha ofrecido el gobierno y que son pues a modo. El proceso para elaborar los libros estuvo mal. El contenido ha sido muy cuestionado y con razón, pero estamos ya a 13 días del arranque del ciclo escolar y hay más de 30 millones de estudiantes y sus familias que están en la incertidumbre. Sí, yo creo que hay un problema aquí de incertidumbre respecto a los materiales. Las familias tienen incertidumbre, las niñas, los niños, los jóvenes también, pero fundamentalmente los maestros y las maestras, a quienes se les ha dejado solos en este proceso porque no es verdad que hubo capacitación adecuada, no hubo el tiempo, lo están haciendo todo al vapor, les entraron las prisas y es una falta de respeto al trabajo docente, porque algo que podría significar un cambio, como es el modelo educativo, pues va a quedar en un intento al vapor, con muchos problemas y sin el cuidado, ¿no? Y el respeto por el trabajo docente, en donde van a tener que ser ellos y ellas los que busquen materiales complementarios, apoyos, cómo resarcir los problemas que ya se ven en estos contenidos. Y
vamos a confiar, por supuesto, en la experiencia de los maestros y las maestras, pero bueno, no todos tienen años de experiencia tampoco, ni capacidad para hacerse de materiales alternativos, ni los recursos. Entonces, creo que nos vamos a enfrentar a uno de los ciclos escolares y de los inicios del ciclo escolar con mayor incertidumbre en mucho tiempo. Y eso es muy lamentable. Y especialmente es lamentable después de la pandemia, que las escuelas estuvieron cerradas por 2 años con pérdidas de aprendizajes y de situaciones y de condiciones para los niños y las niñas muy complicados. Sabemos, por supuesto, que hay profesores que hacen una labor heroica para sacar adelante a sus alumnos, pero también sabemos que más del 90% quizá de los casos de los estudiantes no tienen las condiciones sociales ni económicas para subsanar carencias, las carencias de los libros, por supuesto. Con esto no estamos condenando a los estudiantes a un rezago peor que el que ya existe. Sí, esto nos recuerda a la pandemia, ¿no? Donde el gobierno dio una solución muy limitada a los programas de televisión que la gente vio por una semana y después ya no se volvieron a ver en las casas, y cada maestro y maestra tuvo que con sus propios medios ver cómo iba a seguir trabajando con sus niños y niñas, ¿no? Me refiero a las escuelas públicas, por supuesto, que son las mayoritarias, sobre todo en el nivel de primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Un poco lo mismo. Cada quien va a poder, ¿no? Hacer lo que mejor pueda respecto a los aprendizajes y a lo que tienen que enseñar en los distintos grados, pero efectivamente no se están viendo las condiciones del país donde hay pocos recursos o recursos limitados en las familias, en las casas, y eso sin duda va a ser una dificultad mayor y hay que ver las zonas urbanas, las zonas rurales, qué va a pasar. Por supuesto que en la mayoría de los estados pues ya se distribuyeron los libros, pero sin embargo la implementación es aquí el problema. Y al final de cuentas, lo que es la mayor preocupación de quienes estudiamos educación es que las brechas se siguen ensanchando entre quienes tienen más recursos y quienes tienen menos, entre quienes tienen todas las posibilidades de, con libros o sin libros, van a tener materiales o van a tener otros textos, y quienes solo van a depender de estos libros que, como ya se ha mostrado y podemos seguir hablando de esto, tienen problemas de contenido en las disciplinas. No solo son problemas de redacción o de ortografía, sino hay problemas de contenido porque no fueron cuidadosamente elaborados, o de pertinencia, no son adecuados para las edades a las que se supone tienen que ir dirigidos. Entonces creo que todo esto vamos a tener que ver cómo se implementa y cómo van lidiando los maestros y las maestras en el proceso. Una duda frecuente por parte de padres de familia y también de algunos maestros es ¿qué pueden hacer en esta circunstancia? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Apoyar a los maestros y a las maestras, eso es lo primero. En algunos lugares están pidiendo que se devuelvan los libros anteriores para que los siguientes niños y niñas los usen como base. Yo creo que los libros que presenta la SEP seguramente tienen cosas que servirán. Nadie aquí está por pedir que se quemen o destruyan los libros. Eso sería inaceptable, es inaceptable. Pero sí creo que como base de ciertos conocimientos y de sobre todo un programa académico, pues pueden servir bastante bien los libros anteriores, y creo que ahí se va a necesitar mucho el apoyo de las comunidades escolares, pues para poder solventar sobre todo la adaptación en los primeros meses de todo esto. También creo que es obvio que todo
esto va retrasado en la distribución de los libros, la producción, porque se están haciendo cosas que nunca antes, como elaborar todos los libros de secundaria. Creo que no van a llegar a tiempo todos los libros y entonces van a tener que ir saliendo al paso, haciéndose de recursos adicionales, buscando estrategias, y creo que en ese sentido, pues ahí habría que apoyar a los maestros y a las maestras en este momento, que sobre todo digo son los primeros meses. Vemos con preocupación que el debate se está centrando en cuestiones jurídicas, pero lo verdaderamente importante, que es el tipo de educación que reciben los estudiantes, queda rezagado una vez más. Sí, creo que aquí finalmente, como digo, ¿no? El problema es que quienes menos recursos tienen se van a ver más afectados. Y esto, pues en los procesos legales a veces pagan unos por otros, ¿no? También eso sucede. Creo que varios de los procesos legales que se han llevado a mí no me han quedado del todo claros, porque hubo un amparo en contra del pilotaje. El pilotaje hubiera estado bien, porque ahí se hubieran notado todos los errores. Sin embargo, pues hubo un amparo y ese sí se concedió, y ese la SEP le convino hacerle caso porque no estaban listos para implementar el plan piloto, no tenían los materiales ya hechos. En cambio, ahorita que hay un amparo de la distribución de los libros, entonces ese no se acata, ¿no? Creo que todas estos debates legales, pues también terminan afectando, ¿no? A distintos sectores, y lamentablemente todavía estamos en espera de qué va a pasar con esta resolución sobre el último amparo, sobre todo considerando que hoy se publicaron los programas, aunque se debieron de haber publicado antes y eran previos a la elaboración de los libros. Pero bueno, así estamos en este momento. Así estamos y con preocupación así estaremos de aquí a que inicie el ciclo escolar, y ya ha iniciado a tratar de subsanarlo de la mejor manera posible. Sí, esperemos que pasen estos días, que como digo son cruciales un poco respecto al amparo de la distribución de los libros. Vamos a ver qué se resuelve, vamos a ver si sigue escalando a otros niveles, vamos a ver qué resuelven los estados que estaban esperando justamente el fallo y esperando ver cuál es la decisión final, ¿no? Entonces, esperaremos esa parte, esperaremos también qué pasa con el amparo en Chihuahua. En el resto del país donde gobierna el partido en el poder, pues se van a repartir los libros y van a tener que trabajar con ellos y van a tener que encontrar, como digo, estrategias para ir aterrizando todas estas ideas que podrían ser buenas intenciones, pero no tienen ningún sustento a la hora de implementarse, ni ningún apoyo, ni ningún recurso. Entonces, en eso estamos hasta ahora. Bueno, le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias por el espacio para platicar de este tema pues tan importante. Saludos.